Hay batallas que tú reconoces rápido, problemas visibles, dolores claros, puertas que se cerraron, personas que te hirieron de frente. Pero hay otras batallas que son más peligrosas porque no llegan gritando, no llegan con escándalo, no llegan avisando, llegan despacio, poco a poco, y cuando finalmente te das cuenta de que algo cambió dentro de ti, ya llevas tiempo cargando algo que te estaba apagando por dentro. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de esas influencias, de esos ambientes, de esas relaciones, de esas voces, de esas pequeñas concesiones que no te arrastran hacia atrás de repente, pero sí te van quitando la paz. Y tal vez tú lo has sentido. Tal vez no has caído en un gran pecado visible. Tal vez sigues haciendo tu vida. Tal vez todavía sonríes. Tal vez todavía hablas con todos. Tal vez por fuera todo parece normal, pero por dentro algo ya no se siente igual. Hay menos claridad, menos descanso, menos sensibilidad, menos ganas de orar, menos firmeza, menos paz. Y a veces uno no sabe ni cómo explicarlo, solo sabe que algo cambió. Escúchame bien. No todo lo que daña tu alma se presenta como algo obviamente malo. Hay personas que no te destruyen con una traición grande, te desgastan con influencia constante. Hay ambientes que no te roban la fe en un solo día, te la enfrían lentamente. Hay conversaciones que no parecen peligrosas, pero después de escucharlas, tu espíritu queda inquieto. Hay relaciones que no te sacan de la voluntad de Dios en una sola decisión, pero te van moviendo milímetro a milímetro. Y eso, delante de Dios, es serio, porque la mayoría de las grandes caídas no comienzan con una gran caída, comienzan con una pequeña permisividad, comienzan con una pequeña cercanía, comienzan con un pequeño descuido, comienzan con una voz a la que se le dio demasiado acceso. Por eso, este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Hoy Dios quiere abrirte los ojos. Hoy Dios quiere devolverte discernimiento. Hoy Dios quiere mostrarte que esa inquietud que llevas tiempo sintiendo no siempre es ansiedad. A veces es advertencia. A veces es el Espíritu Santo diciéndote: hijo, hija, cuida tu corazón, cuida tu paz, cuida lo que estás permitiendo cerca de tu vida, cuida lo que escuchas, cuida a quien le estás dando acceso. Quédate conmigo. Porque esto no es solo un mensaje sobre personas, esto es un mensaje sobre discernimiento espiritual, sobre paz, sobre protección, sobre obediencia, y sobre reconocer a tiempo lo que te está apagando, antes de que apague más. Tal vez tú has estado sintiendo algo que no sabes describir. No es que todo esté destruido, no es que ya no puedas seguir, no es que tu vida se vino abajo, pero no estás en paz, y eso pesa. Porque hay temporadas donde el problema no es una crisis visible, el problema es una inquietud constante. Te levantas, pero no con la misma ligereza. Sigues caminando, pero con un ruido adentro. Hablas con la gente, haces tus cosas, cumples tus responsabilidades, pero dentro de ti hay algo que no termina de descansar. Y muchas veces uno trata de explicarlo de 1000 maneras. Tal vez estoy cansado. Tal vez solo necesito descansar. Tal vez se me va a pasar. Tal vez estoy exagerando. Pero pasan los días y esa sensación sigue. Y no solo sigue, crece. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas igual, que te irritas más fácil, que estás más sensible a ciertas cosas, que algo te drena, que terminas conversaciones sintiéndote pesado, que sales de ciertos ambientes con menos paz de la que tenías al entrar. Y eso es importante, porque hay algo que debes entender. La paz no es cualquier cosa. La paz no es solo sentirse tranquilo. La paz es una señal espiritual. La paz es una forma en la que Dios también gobierna el corazón. La paz es una evidencia interior de que hay alineación. Por eso, cuando tu paz empieza a deteriorarse,
No lo trates como algo pequeño. Hay gente que cuida su dinero más que su paz, cuida su imagen más que su paz, cuida relaciones más que su paz, cuida apariencias más que su paz. Pero la Biblia no dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu reputación. No dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu comodidad. No dice, sobre toda cosa guardada, guarda tus vínculos. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está el centro de todo, porque si se contamina el corazón, se contamina la vida. Si se turba el corazón, se turba la visión. Si se desgasta el corazón, se debilita el discernimiento. Si el corazón se enfría, toda la vida espiritual se resiente. Y quizá tú no estás mal porque dejaste de amar a Dios. Quizá estás mal porque has permitido demasiadas cosas alrededor de tu corazón, demasiadas voces, demasiadas influencias, demasiadas cargas ajenas, demasiadas relaciones que no edifican, demasiadas conversaciones que siembran duda, demasiadas costumbres que antes no tolerabas y ahora ya casi te parecen normales. Así empieza el desgaste, no siempre con rebeldía abierta, muchas veces con normalización. Uno empieza a tolerar lo que antes discernía, empieza a justificar lo que antes confrontaba, empieza a convivir con lo que antes le inquietaba, y poco a poco, lo que al principio parecía pequeño, empieza a ocupar demasiado espacio dentro del corazón. Eso le pasa a mucha gente. Siguen yendo a la iglesia, pero ya no están igual. Siguen oyendo palabra, pero ya no la reciben igual. Siguen intentando orar, pero ya no sienten la misma libertad. Siguen caminando, pero con menos fuerza por dentro. Y lo peligroso de eso es que como no hay un derrumbe visible, se aprende a vivir así. Se aprende a vivir drenado. Se aprende a vivir inquieto. Se aprende a vivir cargado. Se aprende a vivir rodeado de cosas que apagan. Pero hoy Dios quiere romper eso. Porque Dios no te llamó a sobrevivir apagado. Dios no te llamó a caminar permanentemente inquieto. Dios no te llamó a vivir confundido. Dios no te llamó a tolerar influencias que van destruyendo tu interior. Dios te llamó a vivir con claridad, con paz, con dirección, con sensibilidad espiritual, con corazón guardado. Por eso este mensaje toca una fibra profunda, porque no estamos hablando solo de malas personas. Estamos hablando de todo aquello que, aún sin parecer tan grave, está afectando tu alma. Y a veces son personas, a veces son amistades, a veces es una relación, a veces es una costumbre, a veces es un ambiente, a veces es un consejo repetido, a veces es una dinámica familiar. A veces es un vínculo que tú sigues sosteniendo por costumbre, por culpa, por miedo a la soledad o por no querer enfrentar la verdad. Pero, aunque no quieras nombrarlo, tu espíritu ya lo sintió. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Si tu espíritu está inquieto, no lo ignores. No todo es imaginación, no todo es exageración, no todo es estoy pensando demasiado. A veces es Dios tocando tu corazón. A veces es Dios diciendo, hijo, hija, eso ya no te hace bien. Eso ya no te conviene. Eso ya no pertenece a la temporada que estoy formando en ti. Eso ya no combina con la obra que quiero hacer contigo. Y cuando Dios empieza a hablar así, toca escuchar, porque ignorar la advertencia no elimina el peligro. ¿Cómo empieza el desgaste espiritual? La mayoría de la gente piensa que el deterioro espiritual ocurre de golpe, pero no, casi nunca pasa así. El deterioro espiritual suele ser progresivo, silencioso, lento, acumulativo. Por eso el Salmo 1 es tan poderoso. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira esa progresión, consejo, camino, silla, no empieza sentado, empieza escuchando. Primero
oyes, luego te acercas, luego permaneces, luego te estableces. Eso es muy fuerte, porque muchas personas creen que cayeron de repente, pero si revisan bien, no cayeron de repente. Empezaron escuchando cosas que no debían escuchar. Empezaron dándole lugar a consejos que no venían de Dios. Empezaron normalizando palabras que enfriaban su fe. Empezaron prestando el oído a voces que debilitaban su convicción. Y cuando menos pensaron, ya no solo estaban escuchando eso, ya estaban caminando en ese ambiente. Y después de caminarlo, terminaron sentados ahí. Ese es el proceso del desgaste. Por eso el enemigo no siempre necesita empujarte violentamente. A veces solo necesita mantenerte expuesto a lo incorrecto, expuesto a la carnalidad, expuesto a la queja, expuesto a la burla espiritual, expuesto a la duda, expuesto a relaciones que apagan tu fuego, expuesto a conversaciones que corroen tu convicción. Y uno piensa que no pasa nada, pero sí pasa. Pasa que se altera el corazón, pasa que se debilita la firmeza, pasa que se va ensuciando la sensibilidad espiritual, pasa que empiezas a sentirte dividido por dentro. Una parte de ti todavía sabe lo que Dios te dijo, pero otra parte ya está demasiado influenciada por lo que escucha alrededor. Ahí empieza la guerra interna, y quiero decírtelo con claridad. No subestimes lo pequeño, no subestimes esa conversación que se repite siempre y te deja raro. No subestimes ese ambiente que te roba la calma. No subestimes esa amistad que te empuja a justificar lo que está mal. No subestimes esa relación donde cada vez oras menos, disciernes menos y toleras más. Porque el desgaste espiritual casi siempre empieza con cosas pequeñas que parecen manejables. Y aquí entra 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso no es exageración. Eso es una ley espiritual. Las conversaciones corrompen, las compañías moldean, las atmósferas afectan, los vínculos influyen. Tú no permaneces intacto en todo lo que tocas, y no todo lo que tocas te deja igual. Hay personas después de las cuales tú quedas más en paz, más enfocado, más lleno de fe, más alineado, más limpio en tus pensamientos. Pero también hay personas después de las cuales quedas drenado, confundido, inquieto, carnal, pesado, desconectado. Y eso te dice algo. No solo importa si alguien te trata bien, importa qué produce en tu espíritu su influencia constante, porque hay relaciones agradables que no edifican, hay compañías entretenidas que no santifican, hay vínculos familiares que si no se ponen en orden, terminan dañando el corazón. Y aquí es donde hace falta madurez, porque a veces la gente piensa que discernir es odiar. No, discernir no es odiar. Discernir es reconocer con honestidad que está produciendo algo en tu vida. Discernir es tener humildad para decir, esto me está quitando paz, esto me está moviendo de lugar, esto me está haciendo daño, aunque no parezca tan grave. Esto me está apagando, esto me está quitando claridad, esto me está enfriando. Y una vez que lo reconoces, tienes que responder. Porque el problema no es solo detectar lo que te daña. El problema es seguirlo permitiendo. Muchos sienten la inquietud, pero no obedecen. Muchos reconocen la señal, pero no actúan. Muchos ven la puerta abierta del peligro, pero siguen entrando como si no pasara nada. Y por eso el deterioro se profundiza. Hoy Dios quiere cortar ese proceso. Hoy Dios quiere sacarte de esa lentitud peligrosa. Hoy Dios quiere devolverte una alarma espiritual que quizá se había apagado por costumbre, porque hay cosas que no debes seguir explicando. Debes empezar a discernirlas. Hay vínculos que no debes seguir maquillando. Debes empezar a ordenarlos.
Hay conversaciones que no debes seguir tolerando, debes empezar a cerrarlas. Hay influencias que no debes seguir justificando, debes empezar a soltarlas. Y escucha esto con atención. Antes de perder tu destino, muchas veces pierdes tu discernimiento. Antes de caer públicamente, te desgastas privadamente. Antes de tomar una mala gran decisión, aceptaste muchas pequeñas concesiones. Y por eso este mensaje es misericordia. Porque Dios te está hablando antes, te está tocando antes, te está alertando antes, te está mostrando antes, no para condenarte, para guardarte. Porque un Dios que te ama no solo te levanta cuando caes, también te advierte cuando te estás acercando demasiado al borde. Y ahora viene una parte fuerte, porque una cosa es entender que algo te está apagando, pero otra muy distinta es aceptar que muchas veces eso tiene nombre, tiene rostro y tiene acceso a tu vida. En la siguiente parte vamos a entrar en eso. ¿Cómo identificar cuando una persona, una relación o una influencia ya no pertenece a tu siguiente temporada? Hay una verdad que mucha gente no quiere aceptar, y es esta: las personas con las que caminas sí afectan tu destino, no de manera superficial, no solo emocionalmente, no solo socialmente, espiritualmente también. Hay gente que te impulsa a crecer, y hay gente que te acostumbra a disminuirte. Hay gente que despierta tu fe, y hay gente que apaga tu fe con comentarios, actitudes, burlas, costumbres y maneras de vivir. Hay personas con las que, después de hablar, tú terminas con más claridad. Pero también hay personas con las que, después de convivir, terminas más confundido. Y eso importa. Porque Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No dice tal vez, no dice a veces, no dice depende. Dice que el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Eso quiere decir que la compañía no es neutral. La compañía forma, la compañía inclina, la compañía enseña, la compañía debilita o fortalece. Y aquí es donde hace falta mucha madurez espiritual, porque no toda persona que tú quieres necesariamente tiene permiso de cargar acceso profundo a tu corazón. A veces confundimos amor con acceso total, confundimos cercanía con permiso, confundimos costumbre con voluntad de Dios. Pero amar a alguien no significa que esa persona puede influenciarte de cualquier manera. Hay personas a las que tú puedes amar, pero no puedes dejar que te aconsejen en todo. Hay personas por las que tú puedes orar, pero con las que no puedes caminar íntimamente. Hay personas a las que tú puedes bendecir, pero de las que también necesitas proteger tu corazón. Y esto no nace del orgullo, nace del discernimiento, porque no toda relación destruye con maldad abierta. A veces destruye por desgaste. A veces no es que esa persona te diga, aléjate de Dios. A veces simplemente te acostumbra a hablar como alguien que ya no depende de Dios. A veces no te arrastra con rebelión escandalosa. A veces te va metiendo una forma de pensar donde obedecer ya no parece importante. A veces no te lleva a negar tu fe, pero sí te lleva a vivir con un corazón más frío, y eso es muy serio. Hay personas que siembran duda todo el tiempo, personas que siempre cuestionan lo correcto, personas que se burlan sutilmente de la santidad, personas que te hacen sentir exagerado por querer agradar a Dios, personas que ven tu sensibilidad espiritual como debilidad, personas que siempre empujan el límite, siempre justifican, siempre minimizan, siempre relativizan. Y si tú no tienes discernimiento, te acostumbras. Primero te incomoda, luego te acostumbras, después te pareces. Por eso 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Eso significa que una conversación puede hacer daño. Una conversación repetida puede alterar tu manera de pensar, puede torcer tu criterio, puede enfriar tu convicción, puede debilitar tu firmeza, no porque seas débil sin remedio, sino porque Dios diseñó al ser humano para ser influenciado. Por eso importa tanto quién te rodea, qué escuchas, qué ambiente normalizas, qué bromas toleras, qué consejos repites en tu cabeza, qué relaciones tienen acceso a tus momentos de vulnerabilidad. Porque cuando tú estás vulnerable, no cualquier voz debe tener acceso. Y quiero decirte algo fuerte. Hay personas que no te dañan porque sean poderosas. Te dañan porque tú les diste más acceso del que debías. Les diste espacio para hablarte cuando no debían. Les diste autoridad emocional que no habían ganado espiritualmente. Les diste cercanía a cosas sagradas de tu corazón, sin haber discernido qué fruto había en ellas. Y por eso ahora duele. Porque cuando una influencia se vuelve costumbre, cuesta reconocerla como peligrosa. Pero Dios hoy te dice: discierne. No te preguntes solo, ¿me cae bien? ¿Me entiende? ¿Tenemos historia? ¿Siempre ha estado ahí? Pregúntate, ¿qué produce esta persona en mi espíritu? ¿Qué pasa con mi paz después de hablar con ella? ¿Me acerca a Dios o me distrae de Dios? ¿Fortalece mi obediencia o la debilita? ¿Me ayuda a guardar mi corazón o me ensucia el corazón? ¿Me hace más claro o confuso? Después de convivir con esta persona, ¿quedo más liviano o drenado? Porque hay relaciones que se ven normales, pero te dejan espiritualmente desordenado, y no siempre porque el otro sea el peor del mundo. A veces simplemente porque esa relación ya no pertenece a la temporada que Dios está construyendo contigo. Y aquí hay algo muy importante. No todo el que estuvo en una temporada tiene asignación para la siguiente. Eso duele, pero es verdad. Hay personas que fueron parte de un proceso, parte de una etapa, parte de una historia, parte de una necesidad de aquel momento. Pero eso no significa que tienen lugar permanente en lo que viene. Dios es Dios de temporadas. Y cuando Dios cambia una temporada, muchas veces también reordena las relaciones. No para dañarte, para guardarte, no para vaciarte, para alinearte, no para dejarte solo, para rodearte mejor. Y por eso hoy Dios te está hablando de tu paz, porque tu paz revela mucho. Si una relación constantemente te roba paz, siembra confusión, apaga tu sensibilidad, te drena por dentro y te deja lejos del descanso de Dios, no lo ignores. Porque no todo lo que permanece mucho tiempo debe permanecer para siempre. Y si esto ya está tocando algo en ti, presta mucha atención a lo que sigue, porque la Biblia nos muestra que hay personas que no cayeron de repente. Primero miraron, luego escogieron, después se acercaron y al final terminaron viviendo en lugares que nunca debieron habitar. Ahora vamos a entrar en una historia que lo muestra con mucha claridad. La vida de Lot. La historia de Lot es una de las imágenes más claras del deterioro progresivo y por eso es tan útil para este mensaje. Lot no amaneció en Sodoma de un día para otro. No, hubo un proceso. En Génesis 13, cuando Abraham y Lot tienen que separarse porque sus riquezas habían crecido y ya no podían permanecer juntos de la misma manera, Lot levanta sus ojos y ve la llanura del Jordán. La ve hermosa, la ve fértil, la ve conveniente, y la Biblia dice que escogió aquella tierra. Ahí está el primer punto. Lot escogió por apariencia, no por discernimiento, no por altar, no por paz, no por dirección espiritual. Escogió por vista. Muchas personas todavía toman decisiones así. Ven algo atractivo y piensan que eso ya significa que viene de Dios. Ven algo conveniente y creen que por eso debe ser correcto. Ven una relación emocionante y piensan que por eso debe quedarse.
Ven una oportunidad brillante y creen que porque luce bien, necesariamente está bendecida. Pero no todo lo atractivo viene de Dios. No todo lo que luce fértil es sano. No todo lo conveniente es correcto. No todo lo que parece abrirte puertas te está acercando al propósito. Lot vio la llanura, pero no discernió el ambiente. Vio abundancia, pero no pesó el peligro. Vio la ventaja, pero no entendió el costo. Y ahí empieza la tragedia de mucha gente. Elige por ojos lo que debió discernir por espíritu. Hay decisiones que se ven bien, pero huelen mal espiritualmente. Hay conexiones que emocionan, pero inquietan el corazón. Hay lugares que prometen avance, pero lentamente van deformando tu interior. Lot se fue acercando, y luego Génesis nos deja ver algo todavía más fuerte. No solo escogió cerca de Sodoma, después terminó viviendo ahí. Eso es exactamente lo que hace el desgaste lento. Primero te acercas, después te acostumbras, después habitas. Primero dices, solo estoy mirando. Después dices, solo estoy pasando tiempo ahí. Luego dices, no tiene nada de malo. Y finalmente terminas instalado en algo que al principio te habría escandalizado. Así se endurece el corazón, no necesariamente por maldad abierta, a veces por cercanía progresiva. Lot no discernió que uno puede acercarse tanto a ciertos ambientes, que esos ambientes terminan entrando a la casa, entrando a la mente y entrando a las decisiones. Y eso pasa hoy también. Cuando tú te expones constantemente a lo que te contamina, algo empieza a cambiar dentro de ti. Cuando normalizas ambientes donde Dios no tiene lugar, algo en ti se entumece. Cuando aceptas influencias que contradicen el diseño de Dios, el alma empieza a perder nitidez. Y luego viene lo más peligroso. Uno se acostumbra al ruido, se acostumbra al cansancio, se acostumbra al desorden, se acostumbra a lo tóxico, se acostumbra a vivir sin paz. Y el hecho de que te acostumbres no significa que esté bien. Lo que Dios te está diciendo hoy es: no vivas tan cerca de Sodoma que termines llamando normal a lo que antes discernías como peligroso. Y quiero decir algo más delicado aún. Hay personas que no viven en Sodoma físicamente, pero sí viven cerca en sus amistades, en sus hábitos, en sus pensamientos, en sus ambientes digitales, en las conversaciones que consumen todos los días, y eso también afecta. Porque el alma no solo se forma por lo que haces, también por lo que toleras, por lo que permites, por lo que miras continuamente, por lo que escuchas sin filtrar. Lot nos enseña algo doloroso. La cercanía equivocada tiene consecuencias. No porque Dios quiera destruirte, sino porque hay lugares donde tú no puedes quedarte sin que algo de ti empiece a dañarse. Y quizá este mensaje hoy es para alguien que no cayó del todo, pero ya está demasiado cerca de una relación que lo está apagando, demasiado cerca de una amistad que le está ensuciando el corazón, demasiado cerca de un ambiente que le está robando discernimiento, demasiado cerca de una costumbre que ya no puede seguir justificando. Y Dios te habla antes de que el proceso avance más. Eso es misericordia. Porque el amor de Dios no solo te rescata cuando ya estás adentro, también te advierte cuando todavía estás a tiempo de alejarte. Y escúchame bien, no todo lo que hoy te parece oportunidad, mañana te dará paz. No todo lo que hoy te parece compañía, mañana te edificará. No todo lo que hoy te parece ganancia, mañana será bendición. Lot escogió por lo que vio, pero terminó cosechando dolor. Por eso hoy Dios te dice: no elijas solo por vista, no elijas solo por emoción, no elijas solo por conveniencia, elige por paz, por discernimiento y por obediencia. Y si la historia de Lot te habla, ahora viene una aún más fuerte, porque hay personas que no solo se acercan a lo incorrecto. Hay personas que, aun teniendo llamado, unción y propósito,
Se van debilitando lentamente por vínculos que nunca cortaron a tiempo. Ahora vamos a entrar en una de las historias más intensas de la Biblia, Sansón. La historia de Sansón es estremecedora porque nos muestra que una persona puede tener llamado y aún así desgastarse si no vigila sus vínculos. Sansón no era un hombre común. Había una asignación sobre su vida. Había propósito. Había fuerza. Había unción. Pero también había áreas sin rendir. Y eso es muy real. Porque tú puedes amar a Dios y aún así tener áreas vulnerables. Puedes tener llamado y aún así estar expuesto si no vigilas tu corazón. Puedes haber sido escogido y aún así empezar a debilitarte si no cortas a tiempo lo que te apaga. Sansón no perdió la fuerza en un instante, la perdió lentamente. Esa es una de las partes más dolorosas del relato. No fue un solo evento aislado, fue una secuencia de concesiones. Fue jugar demasiado cerca del borde, fue sostener vínculos que nunca debieron llegar tan lejos, fue quedarse donde solo debía haber advertencia, fue pensar que podía controlar algo que ya estaba debilitándolo por dentro. Y esa es la mentira de mucha gente hoy. Yo lo controlo, yo sé hasta dónde, yo no voy a caer, esto no me va a afectar. Puedo seguir aquí y no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa cuando repites una dinámica que roba discernimiento. Sí pasa cuando juegas con lo que debiste cortar. Sí pasa cuando insistes en quedarte donde Dios ya te mostró incomodidad. Dalila no le quitó la fuerza a Sansón de un solo golpe. Primero hubo insistencia, presión, desgaste, manipulación, repetición, y eso es clave, porque muchas cosas que te drenan no llegan con violencia inmediata, llegan con insistencia, insistencia emocional, insistencia mental, insistencia relacional. Te cansan, te desgastan, te saturan, te agotan, hasta que un día cedes, y ahí está el peligro. No todo lo que viene contra ti busca destruirte rápido. Algunas cosas solo quieren cansarte lo suficiente como para que bajes la guardia. Sansón se acostumbró al peligro, y cuando uno se acostumbra al peligro, deja de discernirlo. Ese es un punto fortísimo para predicar. Hay gente que ya no discierne bien porque se acostumbró demasiado a lo que le roba fuerza. Se acostumbró a relaciones manipuladoras, se acostumbró a ambientes carnales, se acostumbró a la inconstancia, se acostumbró a vivir drenado, se acostumbró a no tener paz, se acostumbró a estar siempre al límite y entonces deja de pelear. Pero lo más duro del caso de Sansón no fue solo que se dio. Lo más duro está en una frase tremenda de Jueces 16, cuando dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso sacude. Porque lo más peligroso del desgaste no es solo perder fuerza, es no darte cuenta cuando ya no estás igual, no darte cuenta cuando ya no oras igual, cuando ya no disciernes igual, cuando ya no sientes la misma sensibilidad, cuando ya no te duele lo mismo, cuando ya no reaccionas igual ante lo santo. Eso es gravísimo. Y por eso este mensaje no es ligero, porque Dios te está advirtiendo sobre el desgaste lento, sobre todo aquello que no te destruye hoy, pero sí te debilita para mañana. Y escucha esto, lo que no cortas a tiempo, con el tiempo te puede cortar fuerzas. Lo que toleras por demasiado tiempo puede terminar gobernándote. Lo que justificas repetidamente puede terminar dominándote. Lo que mantienes cerca, aun sabiendo que te drena, puede llegar a vaciarte. Y no se trata solo de una pareja, de una amistad o de una persona específica. También puede ser una dinámica, una conversación constante, una dependencia emocional, un patrón repetido, un círculo de influencia, una puerta mal cerrada, una exposición innecesaria. Lo que Dios te dice hoy es: no juegues con lo que está debilitando tu espíritu.
no porque Él quiera quitarte libertad, sino porque quiere preservarte fuerza. No porque quiera empobrecer tu vida, sino porque quiere que llegues entero al propósito. Y aquí hay una esperanza hermosa. Sansón cayó, sí, pero en medio de su quiebre volvió a clamar. Eso nos recuerda algo precioso. Aunque te hayas desgastado, Dios todavía puede restaurar. Aunque hayas tolerado demasiado, Dios todavía puede despertar tu discernimiento. Aunque hayas cedido en áreas donde no debías, Dios todavía puede devolverte claridad. Pero la restauración empieza cuando dejas de justificar y comienzas a reconocer. Cuando dejas de decir no pasa nada y empiezas a decir, Señor, esto me está debilitando. Cuando dejas de proteger la relación equivocada y empiezas a proteger tu paz, tu corazón y tu obediencia. Porque hay cosas que no debes seguir administrando. Debes soltarlas. Y ahora vamos a entrar en una parte muy importante, porque después de hablar de personas, ambientes y desgaste, necesitamos entender algo clave. ¿Cómo discernir cuándo la inquietud que sientes viene de Dios? ¿Cómo reconocer cuándo la paz se volvió una advertencia? Eso lo vamos a desarrollar en la parte 3, donde entraremos en la paz como señal espiritual, cuando soltar también es obedecer, y cómo Dios te eleva quitando lo que ya no combina con tu próxima temporada. La paz, el discernimiento y la voz de Dios. Hay algo que Dios usa muchas veces para guiarnos y que mucha gente no ha aprendido a honrar como debería. La paz. No hablo de una emoción superficial. No hablo de una comodidad humana. No hablo de una vida sin problemas. Hablo de esa paz profunda que guarda el corazón aún en medio de procesos difíciles, porque una cosa es estar en prueba y tener paz, y otra muy distinta es estar en una relación, en un ambiente o en una dinámica que constantemente te roba la paz. Eso hay que aprender a distinguirlo, porque hay personas que llaman prueba a lo que en realidad es desorden. Llaman ataque del enemigo a lo que en realidad es consecuencia de haber tolerado lo que no debían. Y llaman amor a lo que hace tiempo ya se volvió desgaste. Pero Dios no es un Dios de confusión. Y cuando algo empieza a romper continuamente tu paz, a drenar tu espíritu, a dejarte inquieto, pesado, confundido y sin claridad, no debes ignorarlo tan rápido. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mira esa palabra, gobierne. La paz no aparece solo para adornar tu vida. La paz gobierna, la paz arbitra, la paz marca, la paz señala. Es como un testimonio interior que te muestra cuando algo está en orden y cuando algo se está saliendo del orden. Y aquí es donde muchas personas necesitan madurar, porque a veces uno está tan acostumbrado al ruido, al drama, al cansancio emocional, a las tensiones constantes, que ya no sabe lo que es vivir gobernado por la paz de Dios. Se acostumbra a vivir tenso, se acostumbra a vivir confundido, se acostumbra a vivir drenado, se acostumbra a sentir un nudo por dentro todo el tiempo, y como se acostumbró, ya no discierne. Pero acostúmbrate a algo. La ausencia de paz sostenida no debe tratarse como algo pequeño. No todo malestar viene del diablo. No toda incomodidad es persecución espiritual. No todo peso es una cruz que Dios quiere que cargues. A veces es una alarma. A veces es el Espíritu Santo inquietándote. A veces es Dios diciéndote, ahí no, eso no. Por ese camino no. Esa influencia no. Esa conversación no te hace bien. Esa dinámica te está ensuciando el corazón. Esa cercanía está afectando tu alma más de lo que tú admites. Y aquí quiero poner orden porque esto es importante. No estoy diciendo que cada vez que algo sea difícil debes salir corriendo. No. Hay procesos de Dios que incomodan, pero producen fruto. Hay obediencias que cuestan, pero traen paz profunda.
Hay temporadas de poda que duelen, pero limpian el alma. Entonces, ¿cómo discernir? Muy importante esto. Una prueba de Dios. Puede doler, puede exigir fe, puede confrontarte, puede quebrar tu orgullo, pero en el fondo produce limpieza, humildad, dependencia de Dios y paz profunda. Una influencia incorrecta puede parecer agradable al inicio, puede entretener, puede enganchar emocionalmente, pero con el tiempo te deja más confundido, más pesado, más inestable, más frío y más lejos del descanso de Dios. Esa diferencia hay que aprenderla. Juan 14:27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz de Cristo no es una paz frágil, es una paz que sostiene, es una paz que aclara, es una paz que guarda, es una paz que no depende de que todo salga perfecto. Por eso, si tú notas que algo te roba repetidamente esa paz, presta atención. Y quiero hablarte de algo delicado. Hay inquietudes que no vienen de ansiedad, vienen de discernimiento. Hay veces que tú no estás pensando demasiado. Hay veces que tu espíritu está percibiendo algo que tu mente todavía no termina de procesar. Lo sientes raro, lo sientes pesado, no puedes explicarlo bien, pero algo en ti sabe que ya no está bien. Eso hay que honrarlo delante de Dios, no de manera impulsiva, no carnalmente, no paranoicamente, pero sí con oración, con palabra y con honestidad. Pregúntate: ¿desde cuándo perdí la paz? ¿Después de qué relación empecé a cambiar? ¿Qué conversación me deja siempre drenado? ¿Qué ambiente me roba claridad? ¿Qué vínculo justifiqué por demasiado tiempo? ¿Qué costumbre ya no puedo seguir llamando pequeña? Porque cuando Dios te quiere guardar, muchas veces primero te inquieta, primero te toca adentro, primero te deja sin reposo en eso, primero te confronta en silencio. Y si no escuchas en esa etapa, luego el proceso se vuelve más doloroso. Por eso hoy Dios te está hablando con amor, no para asustarte, para afinarte, no para quitarte todo, para enseñarte a discernir, no para hacerte desconfiado de todo el mundo, para enseñarte a reconocer qué viene de Él y qué no, porque una persona madura espiritualmente no solo aprende a amar, aprende también a discernir qué influencia puede entrar a su corazón y cuál no. Y quizá hoy Dios te está diciendo: deja de llamar normal a lo que está drenando tu espíritu. Deja de insistir donde ya no hay paz. Deja de romantizar lo que está apagando tu claridad. Deja de excusar lo que te está alejando del descanso que yo quiero darte. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver distinto, empiezas a entender que proteger tu paz no es egoísmo, es obediencia. Guardar tu corazón no es dureza, es sabiduría. Poner límites no es falta de amor, muchas veces es honra al diseño de Dios para tu vida. Hay algo que cuesta mucho aceptar. A veces obedecer a Dios no se ve como agregar algo, sino como soltar algo. Y eso duele, porque a muchos nos enseñaron a pensar que la bendición siempre llega sumando. Más personas, más oportunidades, más conexiones, más puertas, más relaciones. Pero en la Biblia muchas veces Dios bendice quitando lo que estorba, quitando lo que compite, quitando lo que confunde, quitando lo que ocupa un lugar que nunca debió ocupar, quitando lo que ya no combina con la temporada que Él está formando. Y eso se llama poda. Juan 15 nos muestra a Jesús diciendo que el Padre poda el pámpano para que lleve más fruto. Eso es profundo. Dios no siempre quita porque algo sea completamente horrible. A veces quita porque algo, aunque no se vea tan terrible, ya no sirve al fruto que viene. Y eso aplica mucho a relaciones, ambientes, influencias y vínculos. Hay cosas que no necesariamente son demoníacas de forma evidente,
pero tampoco son saludables para la obra que Dios está haciendo en ti. Y como no parecen tan malas, uno las retiene, las excusa, las sostiene, las racionaliza, pero igual drenan. Y aquí quiero decir algo muy importante: soltar no siempre es rechazar. A veces soltar es obedecer. Tú puedes amar a alguien y aún así reconocer que esa persona no puede seguir teniendo el mismo acceso a tu vida. Tú puedes bendecir a alguien y aún así tomar distancia. Tú puedes seguir orando por alguien y aún así dejar de caminar en intimidad con esa persona. Tú puedes honrar una historia sin estar obligado a repetirla para siempre. Eso mucha gente no lo entiende. Creen que si pones distancia, eres malo. Creen que si cuidas tu paz, eres orgulloso. Creen que si ordenas relaciones, eres frío. Pero no. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es dejar de sostener lo que Dios ya te mostró que no debes seguir cargando. Mira el caso de Abraham y Lot. Llega un momento donde ya no podían caminar juntos del mismo modo. Y aunque había vínculo, había historia y había afecto, la separación fue necesaria. ¿Por qué? Porque no todo lo que Dios usó en una temporada tiene diseño para permanecer igual en la siguiente. Y también está el caso de Josafat y Acab, que es durísimo. Josafat era un rey que buscaba a Dios, pero hizo alianza con Acab. Y esa alianza casi le cuesta la vida en una guerra que ni siquiera era suya. Eso enseña algo tremendo. Una alianza equivocada puede meterte en batallas que nunca eran para ti. A veces tú estás agotado no por tu llamado, sino por las alianzas que sostienes, no por la carga de Dios, sino por el peso de relaciones desordenadas. No porque el propósito sea demasiado difícil, sino porque estás caminando con gente que drena más de lo que edifica. Y ahí Dios empieza a hablar. Empieza a incomodarte, empieza a mostrarte patrones, empieza a hacerte sentir que algo ya no encaja. Y uno lucha, porque soltar duele. Duele porque hubo amor, duele porque hubo costumbre, duele porque hubo inversión emocional, duele porque uno soñó cosas, duele porque una parte de ti quería que eso funcionara. Pero aunque duela, obedecer sigue siendo mejor que insistir en algo que Dios ya marcó. Escúchame bien, no toda puerta cerrada es pérdida, no toda distancia es fracaso, no toda separación es castigo, no todo final es desgracia. A veces es protección, a veces es misericordia, a veces es Dios preservando tu corazón de un desgaste mayor, a veces es Dios evitando que sigas invirtiendo tu vida en algo que no va hacia el propósito. Y algo más. Hay personas que tú no extrañas porque eran sanas. Las extrañas porque te acostumbraste a sufrir con ellas. Eso hay que decirlo despacio, porque a veces uno confunde apego con amor, dependencia con conexión, drenaje con profundidad. Y no todo lo intenso es sano, no todo lo conocido es correcto. No todo lo que cuesta mucho sostener merece ser sostenido. A veces la obediencia se ve como una decisión silenciosa delante de Dios. Señor, me duele, pero si esto me roba paz, claridad, obediencia y descanso, no quiero retenerlo más. Y cuando haces eso, algo se libera. No porque no duela, sino porque el alma deja de pelear por retener lo que Dios ya estaba moviendo. Y quizá hoy Dios te está diciendo: deja de luchar por lo que yo ya empecé a quitar. Deja de rescatar lo que yo ya marqué. Deja de llamar fidelidad a lo que en realidad es resistencia que obedecer. Porque obedecer también es soltar. Y muchas veces, después del dolor de soltar, viene el descanso que hace tiempo no sentías. Y ahora quiero llevarte a una parte más alta del mensaje, porque no todo se trata de lo que estás perdiendo. También se trata de lo que Dios está formando. Hay cosas que dejan de encajar en tu vida no solo porque eran dañinas, sino porque Dios te está moviendo a otra temporada. Y cuando Dios te lleva a otra temporada, cambian muchas cosas.
Cambian conversaciones, cambian códigos, cambian prioridades, cambia lo que toleras, cambia lo que te alimenta, cambia lo que ya no puedes llamar normal. Y eso a veces se siente raro, porque lo que antes parecía encajar ya no encaja. No porque te volviste mejor que otros, sino porque Dios está trabajando tu corazón. Hay gente que se molesta cuando tú ya no participas igual, cuando ya no hablas igual, cuando ya no celebras lo mismo, cuando ya no te acomodas al mismo desorden, cuando ya no respondes desde la misma necesidad emocional. Y la razón es sencilla. Tu crecimiento incomoda a quienes solo sabían relacionarse contigo desde tu debilidad. Eso pasa mucho. Hay personas que te amaban, pero solo mientras fueras accesible desde el caos, mientras fueras fácil de manipular, mientras aceptaras cualquier dinámica, mientras no pusieras límites, mientras no crecieras, mientras no discernieras, mientras no priorizaras tu paz. Pero cuando Dios empieza a sanarte, a afirmarte, a darte claridad y a levantarte, muchas conexiones se tensan. ¿Por qué? Porque no todos soportan la versión tuya que empieza a caminar con más orden. Y eso no debe asustarte. Isaac, por ejemplo, tuvo que reabrir pozos que habían sido tapados. Eso es una imagen hermosa, porque Dios a veces no solo te saca de ambientes equivocados, también reabre fuentes limpias dentro de ti, vuelve a abrir paz, vuelve a abrir claridad, vuelve a abrir sensibilidad, vuelve a abrir hambre espiritual, vuelve a abrir descanso. Pero para que eso ocurra, hay tierra que debe ser removida. Y a veces esa tierra tiene nombre: relaciones, hábitos, influencias, conversaciones, dependencias, accesos mal entregados. José también es un ejemplo poderoso. Su proceso incluyó separación. Y aunque fue doloroso, esa separación era parte del trato de Dios para llevarlo a una asignación mayor. Eso enseña algo fuerte. No toda separación significa abandono. Algunas separaciones preparan tu elevación. Y quizá en este tiempo hay cosas que están quedando atrás. No porque Dios quiera empobrecerte, sino porque quiere aligerarte. Hay gente que piensa: Dios me está quitando demasiado. Pero tal vez Dios no te está quitando vida, te está quitando peso, te está quitando distracción, te está quitando ruido, te está quitando lo que mantenía tu corazón dividido, te está quitando lo que ocupaba energía emocional que necesitas para el propósito. Y sí, al principio eso se siente como vacío, pero no todo vacío es malo. A veces el vacío es el espacio que Dios está limpiando para llenarlo bien. Y quiero hablarte con mucha honestidad. No pelees por encajar de nuevo donde Dios ya te sacó internamente. No vuelvas a forzarte a convivir desde el mismo nivel con lo que ya no te deja paz. No sacrifiques tu claridad por sostener aceptación. No entregues tu obediencia para no incomodar a otros. Porque cuando Dios te está elevando, no todo el mundo puede subir contigo. Y eso no siempre significa que esas personas sean perversas. A veces simplemente no tienen la capacidad, la madurez o la asignación para caminar donde Dios te está llevando. Por eso, no te ofendas con el proceso. No lo llames crueldad. No lo llames abandono, llámalo formación, llámalo alineación, llámalo misericordia, llámalo dirección, llámalo poda, llámalo protección. Porque Dios no está improvisando contigo. Si está incomodando ciertas conexiones, es porque te ama demasiado como para dejarte seguir perdiendo paz por no cerrar lo que ya no corresponde. Y escucha esto. Lo que hoy te cuesta soltar, mañana puede ser aquello por lo que más le agradecerás a Dios. Hoy tal vez no lo entiendes completo, hoy tal vez duele, hoy tal vez extrañas, hoy tal vez te preguntas por qué, pero mañana, con el corazón más limpio, la mente más clara y la paz restaurada,
Mirarás atrás y dirás: Señor, gracias por no dejarme quedarme donde me estaba apagando. Gracias por incomodarme. Gracias por inquietarme. Gracias por quitar lo que yo no tenía fuerza para soltar. Gracias por no responder a mi apego, sino a mi necesidad real. Gracias por guardarme. Y ahí entenderás que el amor de Dios no siempre se ve como permiso. Y ahora, ahí donde estás, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Si puedes, cierra tus ojos un momento, respira hondo y dile al Señor: Padre amado, hoy me pongo delante de ti con un corazón sincero. Tú sabes lo que he sentido, lo que me ha inquietado, lo que me ha drenado y lo que me ha robado la paz. Tú conoces las personas, los ambientes, las conversaciones y las influencias que han afectado mi corazón más de lo que yo mismo he querido admitir. Hoy te pido que me des discernimiento. Abre mis ojos para ver con claridad. No permitas que llame normal a lo que me apaga. No permitas que justifique lo que me roba la paz. No permitas que por miedo, apego o costumbre siga reteniendo lo que no viene de ti. Guarda mi corazón, Señor. Líbrame de toda influencia que debilite mi espíritu, que enfríe mi fe o que me aparte de tu voz. Enséñame a reconocer lo que edifica y a soltar lo que contamina. Dame valentía para obedecerte, incluso cuando duela. Dame humildad para aceptar cuando tú estás cerrando algo por mi bien. Y si hay algo dentro de mí que necesita ser sanado, tratado o corregido, hazlo tú. Examíname, purifícame, ordéname. No quiero seguir viviendo drenado, confundido o inquieto. Quiero vivir guardado por tu paz, guiado por tu espíritu y afirmado en tu verdad. Señor, si estás quitando algo de mi vida, ayúdame a confiar en que tu voluntad siempre será mejor que mi apego. Si estás cerrando puertas, ayúdame a no abrirlas otra vez por emoción. Si me estás moviendo de temporada, ayúdame a no mirar atrás con terquedad, sino hacia adelante con fe. Hoy renuncio a todo vínculo, influencia o dinámica que esté apagando lo que tú encendiste en mí y recibo tu paz, recibo tu dirección, recibo tu limpieza, recibo tu cobertura. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Tal vez Dios te está mostrando algo que llevabas tiempo sintiendo, pero que no habías querido nombrar. Quédate con esto. No todo lo que duele soltar te hace falta. No todo lo que extrañas te conviene. No todo lo que conoces te edifica. Y no todo lo que permanece mucho tiempo pertenece a tu destino. Guarda tu corazón, honra la paz de Dios y no luches por retener lo que Él, por amor, ya empezó a mover.